Rafael Lozano Hemer es un artista mexico-canadiense que realiza instalaciones interactivas que se encuentran en la intersección de la arquitectura y el performance. Su interés se centra en la perversión de tecnologías como la robótica, la vigilancia computarizada o las redes telemáticas para crear plataformas de participación pública. Sus enormes piezas de luz y sombras son antimonumentos de agenciación alienígena, inspirados en la fantasmagoria, el carnaval y la animatrónica. Recientemente ha tenido exhibiciones individuales en el MOAC de la Ciudad de México, en el San Francisco Museum of Modern Art y en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney. Fue el primer artista que representó oficialmente a México en la Bienal de Venecia con una exposición en el Palazzo Van Axel en el 2007. Ha tenido también exposiciones en bienales como La Habana, Istambul, Kochi, Liverpool, Montreal, Moscú, Nueva Orleans, Seúl, Sevilla, Shanghái, Singapur y Sydney. Sus trabajos pertenecen a colecciones como las del MoMA de Nueva York, Hirshhorn en Washington, MOAC en México y la Tate en Londres. Entre sus principales premios se encuentran 2 BAFTAs de la British Academy, un Golden Nika de la Prix Arts Electronique en Austria, el premio Governor General de Canadá, el Trofeo de Lumière en Francia y el Premio Internacional de la Bauhaus en Alemania. Recibámoslo en Mextrópoli 2017. Here we are up on the deck with friends, overlooking the lights of Philly. Jason, I want to tell you how much I love you. I want to shout it from the rooftops and write it in the sky. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy haciendo una presentación muy rápida que va a cubrir varios proyectos de arte público. Soy un artista que trabaja la mitad del tiempo en museos y galerías y la otra mitad en espacio público desde hace unos 25 años. Quiero agradecer a Miquel, a Andrea y a Mariana que me invitaron y me ayudaron a estar aquí con ustedes. Les comento que yo también, como ustedes, quisiera una ciudad extraordinaria, pero tenemos muchos enemigos. Uno de los enemigos que tenemos es la homogeneización. Hay una crisis de representación urbana. Decía Churchill, pero también lo decía Cicerón, que nosotros construimos a los edificios y los edificios nos construyen a nosotros. La situación actual no es tal. Los edificios de hoy no representan a la ciudadanía, representan el capital. La idea de un desarrollador, de un arquitecto, de un urbanista es siempre optimizar el capital. Por lo tanto, las respuestas, los resultados de esos proyectos son casi en toda su mayoría homogéneos. Un nuevo edificio en la Ciudad de México, en Singapur o Montreal tienden a ser muy parecidos unos a otros porque, como decía, no representan a la ciudadanía. Entonces, ante esta globalización, ante la posibilidad de no tener, digamos, una narrativa excéntrica, los artistas podemos y debemos interrumpir esa narrativa globalizante. Otro enemigo es la revitalización y la gentrificación vampírica. Muchas veces a lo largo de mi carrera me invitan los políticos a hacer una intervención para reactivar el espacio público, por ejemplo en el centro histórico de alguna ciudad. Desgraciadamente lo que los políticos piensan que es una revitalización es poner farolas del siglo XIX, poner empedrados y tiendas de Gap y Starbucks. Eso no revitaliza el espacio. Al contrario, lo hace igual que todos los otros espacios. El reto que tenemos entonces, qué buen ritmo. El reto que tenemos entonces todos ante esa visión de revitalización es luchar en contra del edificio vampiro y luchar en contra del edificio fórmula. Otro enemigo es el arquitenimiento, en inglés es architainment. Esta idea verdaderamente es horrible de los luminarias que cambian de color. El Paseo de la Reforma ahora está magenta y ahora se vuelve verde esmeralda y ahora porque Podemos va a ser ámbar. Eso es un insulto desde luego a Joseph Albers y a cualquiera que ha estudiado la teoría del color. No porque podamos cambiar los colores debemos de cambiarlos. Este problema que vemos en la Ciudad de México, que es una verdadera contagio vírico muy muy malo, es algo global. Acabo de estar en Estambul, en donde una ciudad preciosa, muy bien iluminada, siempre lo ha sido, y Philips acaba de poner luminarias Color Connect en uno de los puentes del Bósforo. Y ahora cuando llegas a Estambul,
cómo cuando llegas al Paseo de la Reforma piensas que te encuentras en Reno, Nevada. Entonces, tenemos que luchar en contra del color, ¿ok? Eso es muy importante. Y luego también el mapping. El mapping no puede ser un salvapantallas, no puede ser un conducto que nos hace pasivos. Tiene que ser una membrana que ayude a la gente a reinterpretar los edificios. Hablaremos más de eso en un segundo. Otro tema, otro enemigo de nuestra ciudad extraordinaria es la desaparición de espacios de protesta y de asamblea. La privatización de los espacios públicos nos trae muchos problemas. Quizá el más problemático no es la vigilancia, sino el código de conducta. La idea de que nuestros espacios ya no son neutrales, nunca lo fueron, pero que ahora más que nunca tenemos un organigrama de exactamente qué es lo que se permite y no se permite hacer. Así como el otro espacio público que es Internet o el espectro radioeléctrico. ¿Quién tiene acceso a ese espacio? La respuesta por la que tenemos que luchar todos es todos, pero desgraciadamente eso no es lo que está sucediendo. Y por último hay un último enemigo de la ciudad extraordinaria, que es la estética del consenso. La idea que muchas de las intervenciones de arte público están dadas por una especie de votación de un grupo de personas que deciden poner una obra y que normalmente lo excéntrico, lo arriesgado se elimina. O peor que la estética del consenso, que se da mucho aquí en México, es el dedazo, el clientelismo, ¿no? La idea de que vamos a poner aquí un enorme Sebastián. Y esta idea es algo contra la que tenemos que luchar. Bueno, entonces ya habiendo repasado algunos de los muchos problemas que tenemos, voy a hacer una presentación de proyectos que yo espero consideren ustedes una alternativa a todas estas cosas. Hacia un arte público distribuido. Nuestras obras de arte tienen que ser distribuidas a través de redes de intercomunicación. En 1999 me invitaron a hacer una intervención para transformar el Zócalo capitalino. Se llamaba Alzado Vectorial. En lugar de hacer un show espectacular, hicimos una interfaz en internet que te podías conectar a alzado.net y cualquier persona desde cualquier punto de la República o del planeta podía diseñar sus propias esculturas de luz en el cielo del centro histórico. Teníamos 18 cañones muy poderosos localizadas en los techos de aledaños al Zócalo, y con la interfaz podías dirigir cada uno de esas haces de luz para crear pues pirámides o zigzags o mallas, tejidos. Y cuando estabas listo, cuando ya habías diseñado, podías mandarlo a México durante 2 semanas, una semana antes y una semana después del milenio. Todas las noches de 6 de la tarde a 6 de la mañana se realizaban los diseños de luz provenientes de internet. Por ejemplo, esta es una imagen un martes a las 3 de la mañana y cada uno de los despliegues de luz se ponen unos segundos y luego dan paso a otro despliegue. La idea es que el arte distribuido no tiene un proscenio, no hay una sala de VIPs donde puedes tener una visión privilegiada, sino al contrario, esos haces de luz cubren toda tu luz periférica, tu vista periférica. La contaminación en México es estupenda para este tipo de proyectos porque las luces se ven muy poderosas a 15 kilómetros a la redonda. Aquí tenemos unos cuates en jueves a las 8 de la tarde, en donde todas las actividades normales del Zócalo continúan, pero había quien se paraba para ver el desfile de luces. Si no había participante online, la pieza no existía. Es decir, era solamente a través de la activación de los participantes que se podía ver algo. Recibimos 800,000 participaciones en esas 2 semanas. Con el 70% del tráfico llegando desde México, de todas las partes de la República, y el 30% de 94 países diferentes. En el 99 Internet era muy reducido en México. Sí pusimos algunas estaciones de acceso para que el público general pudiera acceder, pero fue insuficiente. ¿Ven ustedes cómo para el diseño un momentito? En ese momento fotografiábamos el diseño y automáticamente hacíamos una página web para cada participante. En la parte izquierda tienes las imágenes virtuales que hiciste desde tu casa o desde tu escuela o tu trabajo, y en la derecha las fotos desde webcams localizadas en las mismas cámaras virtuales, para que vieras que efectivamente lo virtual y lo real se solapaban.
Y eso era un mensaje muy importante en el 99, porque si se acuerdan ustedes, los mexicanos habíamos votado pues 80 años y nunca había pasado nada. Entonces la idea de que participar sí es un vehículo de transformación y luego demostrarlo a través de este tipo de retroalimentación de este memento era importante. A ver, espérense, le pongo. Es muy bonito, ¿no? Padrísimas. Son muy potentes. Hermosas. Me dijo mi mamá que esas luces las puede manejar uno que tenga internet. Ah, sí, vamos a verlas. No, más que nada son sistemas computarizados manejados de luces, pero no interviene nada de internet. Sí, son sistemas. en esto sí. Interviene ¿Esto sí es porque internet? Sí. de cada parte de la República hicieron sus diseños para que aquí juntaran las luces y se vieran Revista en 5 minutos. Los diseños y pasan el nombre y la dirección del chavo que los hizo. Y ahora que venimos al Zócalo, vemos las luces y ahora decimos, ahora estamos en un Hollywood, pero mexicano. Sí, muy bueno, que es una obra de arte. Uno mismo manda su diseño. El mejor es el que hace así el techo. Le preguntaba que si tenían algún significado cruzados y todo eso, por la cuestión de las constelaciones. Nosotros no, de hecho, nos parece... Entonces, a través de los medios de información, pero a través también del boca a boca, la gente sabía que si esas luces se movían era porque alguien estaba personalizando el espacio. Queríamos crear, en lugar de una plaza de independencia, una plaza de interdependencia, en donde esa pieza, de alguna forma, escalara o ampliara la participación de un individuo a una escala mayor. Después de este proyecto, de presentarlo en México, lo hemos presentado en varias ciudades, porque mis proyectos no son específicos de un sitio, site specific, son específicos de una relación. Hablaré más de eso en un segundo. Aquí es la misma pieza en la Place Bellecour en Lyon en el 2003. Son los mismos cañones, pero una cámara mejor. Entonces, más o menos ves la calidad que tenían esas estructuras, esas arquitecturas efímeras. Lo más importante para mí en esta imagen es ver ustedes al público ocupando el espacio público en una actividad que no tiene nada que ver con las compras. Eso es lo radical. ¿Cómo hacemos los artistas que el público ocupe el espacio? ¿Cómo los invitamos a experimentar este tipo de escalas? La última versión de este proyecto lo hicimos para las Olimpiadas de Vancouver y ya no usamos esa interfaz Java del 99, sino ahora estábamos usando Google Earth, que ya en el 2010 tenía más calidad. Y la idea era muy parecida. Lo único es que ahora el proceso, digamos, virtual era un poquito más conseguido a través de estas herramientas. Y funcionó de igual forma que en México conseguimos otros 800,000 participantes. La idea que la métrica funciona cuando desintermedias la obra de arte y la pones en un espacio que está fuera de control. El espacio fuera de control. La cosa más importante que yo sugiero a los artistas cuando trabajan en espacio público es que la obra tenga un desenlace que no está preprogramado, que nadie te diga qué hacer o no hacer. En el 2001, para Capital Europea de la Cultura, hice una transformación de unas proyecciones sobre la fachada del Schouwburgplein en Rotterdam. Se trata de un cine de 60 metros de ancho por casi 30 de altura y teníamos miles de retratos fotográficos de las personas de la ciudad de Rotterdam que proyectábamos desde torres. Y luego había 2 proyectores en la parte inferior, a piso, a ras del suelo, que bloqueaban todas las imágenes. De tal modo que cuando tú cruzabas la imagen de los proyectores del piso, tu sombra se plasmaba sobre la fachada. Y según tú caminabas, te acercabas o te alejabas de la fachada, tu sombra crecía de 2 metros hasta 30 metros de altura. Un juego empezaba con este tipo de instalación, porque es un juego de representación. Al contrario que alzado vectorial, en donde necesitabas internet y necesitabas más o menos entender el interfaz, todos entendemos cómo funcionan las sombras. Casi todas las culturas del planeta tienen una tradición de teatro o de títeres de sombra. O jugamos nosotros en nuestras casas en la noche. Entonces es un interfaz muy intuitivo para participación. La gente llegaba y empezaban a hacer narrativas ad hoc, o sea, se las inventaban según iban apareciendo los retratos, en una especie de tratamiento que nosotros le llamamos un títere invertido,
Durante las 4 semanas que estuvo este proyecto funcionando en Rotterdam, todas las noches veíamos participaciones muy diversas. Un señor estaba con su silla de ruedas y aplastaba a toda la gente con su enorme silla de 30 metros de altura. Los fines de semana había muchos niños y jugaban, pero los martes era la noche de metadona en una iglesia que estaba al lado, entonces venían todos los drogadictos y hacían sus performances. El espacio es un espacio donde nadie te dice qué hacer o qué no hacer. Las posibilidades de que un muchacho de 16 años se sacara el pene y lo mostrara eran altas, y sucedía. Pero sin embargo, a los 3 segundos de sacarla, el imbécil se volvía a meter el pene y decía, ¡ah, qué grande la tengo! Y luego se inventaba otra cosa que hacer. Había un sistema de vigilancia que detectaba dónde estaban las sombras. Esta es la primera versión. Y automáticamente, cuando la sombra se solapaba con un retrato, había una señal MIDI de retroalimentación sonora. Sonaba tic, como para que supieras que ya estabas activando ese retrato. Lo más importante de la vigilancia computarizada era que cuando todos los retratos de una escena aparecían, automáticamente se apagaban y aparecían unos nuevos. Entonces, la idea no era representar retratos. Aquí tenemos a estas personas, se ven todos los retratos, la computadora hace un blackout, pone otra imagen en escena y la gente se reorganiza en el espacio público para retomar esas representaciones. Porque no se trata de los United Colors of Benetton, se trata de que creamos este artificio, este trampantojo de activación en el espacio público. Los proyectos de sombras los llevo haciendo bastante. Este tipo de presentación, por ejemplo, se ha hecho en Hong Kong, se ha hecho en Portugal, se ha hecho en Nueva Zelanda, no se ha hecho en México. Les comento que esta pieza, Body Movies, fue originalmente concebida para hacerse sobre Palacio Nacional. Así que si alguien es valiente, que me invite a hacer este proyecto a ver qué es lo que tienen que decir los mexicanos. Hay una interfaz, es decir, la computadora, el sistema de seguimiento, está proyectado en el espacio público. Nosotros le llamamos a eso el momento brechtiano, que es como revelar cómo son el funcionamiento de esas cámaras que te persiguen. Sin embargo, es cierto que la mayoría de la gente no se interesaba, como yo soy nerd, pues sí me intereso, pero la mayoría de la gente no se interesaba por eso, sino empezaban este tipo de narrativas de improvisación. Gente que no se conocía, empezaban a conectarse en este espacio que estaba fuera de control. Esta señorita abusó de su novio 3 horas. Ahí estuvo. A ver, pongo el sonido. Bueno, se pueden imaginar. Entonces hubo de todo. Y de alguna forma yo les muestro nada más 4 o 5 minutos de esta pieza, pero hay una antropología de la interacción que es súper interesante, en donde te puedes sentar ahí horas y horas para ver cuál es el contenido de la obra. La obra, una vez más, no existe sin la participación del público. Y la hemos hecho en muchas ciudades. Por ejemplo, esta es en Linz, en Austria, en el Hauptplatz. Está sobre el edificio de gobierno regional. Bueno, la pieza, un arte público, tiene que ser disimulado. Tienen que ser edificios que pretenden ser algo que no son, un trampantojo. La idea de que todo es artificio, pero que la gente está consciente de ese efecto especial, que hay unas causas y efectos especiales. En esta pieza, que la versión más reciente hice en la Plaza de Trafalgar en Londres, es parecida a Body Movie, se llama Bajo Reconocimiento. Originalmente se hizo en el 2005. Cuando tú entras a una plaza de unos 1,200 metros cuadrados, te encuentras unos retratos.
pero los retratos te encuentran a ti. Estableces un contacto visual. La computadora sabe que estás encontrando a uno de estos retratados y el retratado se despierta y se voltea a verte. Es bastante desagradable. En ocasiones hay miles de personas, de voluntarios, que grabamos en las ciudades donde lo presentamos este proyecto y les damos libertad para que hagan lo que ellos quieran. Nada más les pedimos que en un momento dado miren directamente al participante. Y mientras tú estás encima del retrato, hay como una especie de bucle, un loop, ¿no? Se quedan como en suspensión animada. Pero si ya no estás interesada en el retrato, te quitas y automáticamente la computadora lo sabe y hace que el retrato se vuelva a acostar y a desaparecer. Y luego no vuelve a aparecer en la plaza en muchísimo tiempo. Es una pieza que está inspirada en la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, que hablaba de una nueva tecnología postfotográfica que nos permitía capturar la imagen en espacio tridimensional. Voy a avanzar rápidamente. Nada más una escena. Esta es la gente, los participantes. El resultado del contenido no era como los maestros del video, ¿no? Bill Viola o Gary Hill o Pipilotti Rist, porque la gente tiene una sensación de inmediación. Lo único que les pedíamos, como les decía, era que miraran directamente a la cámara y ese es el momento que lanzamos cuando la sombra los recubre. La mayoría de la gente saluda o hace signos de sordomudos, o hay quien se quitó la ropa, por ejemplo, o bailó, o había mensajes políticos, etc. Pero una vez más la idea es cómo activar este espacio con la gente misma, con sus propias herramientas. Entonces, este señor, por ejemplo, dice: usted mira porque no soy sin techo, no soy homeless. Bueno, el arte público debe de ser antimonumental. La idea es que esta idea del site specific, de la especificidad de sitio, la búsqueda de las narrativas de poder, de una estructura, de un arco del triunfo para desmantelar, de construir esos significados. O peor, la idea de buscar y estudiar una comunidad para representar esa comunidad, como hacen los muralistas en Los Ángeles, me parecen verdaderamente horribles ideas. Lo que sí hay que tener es una especificidad en las relaciones, de tal modo que la obra que presentes tenga una microhistoria, digamos una historia menor, una historia de conexión y de relación. Para la pieza Parque de Corazonadas en Madison Square Park en Nueva York, pusimos 200 luces teatrales que mostraban los 200 signos vitales de participantes que utilizaban este sensor. El sensor es parecido al que te encuentras en un gimnasio. Según lo agarras, la computadora empieza a detectar tus actividad sistólica y diastólica y luego todas las 200 luces centellean a tu ritmo. Cuando sueltas el sensor, la computadora registra tu grabación y la pone en el primer foquito. Todos los participantes anteriores se recorren una posición automáticamente. De tal modo que si tú vas caminando por el parque de Madison Square Park, estás rodeado de los signos vitales de los 200 participantes más recientes. Es un memento mori. Cuando participan la 201 persona, tu propia grabación desaparece del parque. Esta es una pieza que está inspirada en la película de Gabaldón. ¿Se acuerdan ustedes en esa escena en donde en Macario, en esa escena donde el protagonista tiene una alucinación por el hambre que tiene y se mete en una cueva en donde toda la gente viva está representada por una velita centellante? Yo a eso le llamo el Matrix mexicano. Esta es la idea, ¿no? De cómo hacer para tornar visible, físico, material, algo tan personal e íntimo como tus signos vitales. Y una vez más, ven ustedes ahí lo que yo considero un éxito: que la gente eche la hueva, que se pasen el tiempo en ese espacio, porque es nuestra única posibilidad de mantener un estado democrático. Crítico. Las piezas tienen que tener una sensación antinostálgica. Tuve una enorme
fortuna en la UNAM, me pidieron que hiciera un memorial para la masacre estudiantil del 68 en Tlatelolco. Entonces, lo que hicimos, un poco inspirado por esta pieza de Javier Icaza de 1926, Magna Voz, es crear un sistema que permitiera al público desde Tlatelolco activar la memoria, pero no como algo nostálgico y necrofílico, sino como algo actual. ¿Cómo hacer para no hablar del 68 como si fuera algo que ya estuviera superado? ¿Cómo hacer para hablar de Acteal o de Aguas Blancas al mismo tiempo? Entonces mi propuesta fue hacer un megáfono que traducía tu voz en luz. Entonces lo van a ver ahora. Bueno, mi comentario es acerca de la represión que vivimos en este momento. Los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues muchas veces los dejamos en el olvido o solo recordamos la típica frase. Y esas voces llegaban y golpeaban al antiguo edificio de Relaciones Exteriores. Del edificio de Relaciones Exteriores salían otros 3 cañones de luz que lanzaban las voces de los participantes desde la plancha al resto de la ciudad. Durante las 2 semanas que este proyecto estuvo en vivo, recibimos todo tipo de participación. Supervivientes de la masacre, estudiantes, poetas, activistas, vecinos, raperos, beatboxers, poetas. El micrófono estaba sin censura y sin moderación. Fue verdaderamente increíble escuchar, por ejemplo, pues a un bombero decir que él estaba en contra de poner anilina en sus tanques de agua para que cuando rociaba a los que protestan, que los pudieran identificar la policía, que él se hizo bombero para proteger al público, no ser parte del aparato de represión, o para escuchar, por ejemplo, a supervivientes de la masacre. Cuando hablaban, su voz también se convertía en radio FM. La idea de los estridentistas, ¿se acuerdan ustedes que eran nuestros poetas nerds de hace 100 años? Que eran los verdaderos pioneros de la radiodifusión en el país. Esos manifiestos del hombre antena, aquí se convierten en la voz que se convierte en luz, y luego tú, desde tu casa, desde tu escuela, desde tu oficina, podías sintonizar Radio UNAM 96.1 FM para escuchar en vivo lo que la gente estaba diciendo. Como era un proyecto de radio, cuando no había participantes hablando, automáticamente poníamos las voces de registro de archivo del 68, Margarita Susán, o había un gran grupo de gentes que hablaban sobre lo que sucedió en el 68 con música. Pero en el momento en que había un participante real, en el momento le dábamos prioridad. En la reunión que se iba a efectuar aquí el 2 de octubre, casualmente no me dieron permiso en mi casa de venir y no sé, a lo mejor por eso estoy ahorita participando de mi experiencia. Me emociona bastante esta situación y no sé, actualmente estamos viendo que es necesario que sigamos luchando, participando y no cejar en esta lucha. Les agradezco la oportunidad que me dieron de escucharlo. Los cañones se lanzaban por la ciudad y luego la gente los oía por Radio UNAM. Octubre 2, 1968, y los culpables no han sido castigados. Todo el sistema judicial mexicano es visto por la ciudadanía, según todas las encuestas, como algo ajeno y contrario a ella. Ahí están las matanzas del 10 de junio de 1971, de Acteal, de Aguas Blancas, entre muchas otras, donde no se ha hecho justicia. Ahora, no todo era triste, ¿no? Teníamos, como les dije, también propuestas de matrimonio, teníamos raperos, niños, etc. Esta es una pieza que yo considero de lo mejor que he hecho, no por lo que hice yo, sino por el significado que tenía, por la forma en la que la gente toma el espacio público y toma el espacio radioeléctrico, que es otro tipo de espacio público. Muchas veces la televisión. Bueno, lo dejamos.
El arte público debe ser excéntrico, tiene que celebrar lo que no pertenece. Yo lo llamo eso la memoria alienígena. Yo estoy muy en contra, por ejemplo, de que se hable del arte tecnológico como nuevos medios. Detesto la idea de nuevos. Yo siempre hago conexiones con tradiciones de experimentación tecnológica que, como en el caso de los estridentistas, o en el caso de Arturo Rosenbluth, o en el caso de Conlon Nancarrow, o en el caso de González Camarena, o en el caso de Morton Heilig, o en el caso de Felgueres, son pioneros en la computación, en la radiodifusión, en la utilización de la electrónica como parte de la cultura mexicana, y defiendo mucho esa tradición nerd. Yo lo llamo no nuevo, no es arte nuevo, es arte alienígena, es decir, que la memoria ya existía, pero está solapada a un espacio donde no pertenece. Este es el globo aerostático esférico más grande del mundo, mide 14 metros de diámetro. Lo realizamos para Federation Square en Melbourne, en Australia. Tiene 14 metros de diámetro, que es exactamente 100 millones de veces más chico que el Sol real. Y la idea fue sencilla: pones tu globo aerostático y proyectas una serie de texturas, de turbulencias que representan la actividad en la superficie solar. Nada más que no es un video, son animaciones paramétricas que vienen de ecuaciones como Navier-Stokes, fractal flames, reacción-difusión, y también de imagen que viene desde la NASA. Entonces, el globo queda animado con las 11 estaciones solares que existen. Y cuando tú vas caminando por Melbourne, pues te encuentras este sol paramétrico. Voy a avanzar aquí para que vean la interfaz. Como no es un video, podemos, a través de apps, por ejemplo, permitir que la gente pueda ensemillar, digamos, el espacio. Tú ves cómo estoy acariciando la fachada. Ese puntito que ven ustedes en el globo es mi dedo acariciando y creando más turbulencia. O puedo cambiar las estaciones solares, etc. Entonces, este es un proyecto entre visualización científica y obra de arte, ¿no? Pensando en la idea del sol como una especie de icono de la violencia de la luz, ¿no? Proyectar en un globo parece fácil, pero es muy complicado porque el globo se mueve. Y nosotros lo que hicimos es, hacíamos un seguimiento con cámaras para que los gráficos por computadora se solaparan con el sol. Entonces tú vas y lo ves y dices, sí, pues nada más pusieron unos proyectores, pero es muy difícil hacerlo porque tienes que estar cambiando la posición de tus gráficos. Aquí está el sistema de calibración, por ejemplo. Bueno, no lineal. Las obras de arte público, los eventos, las performances, no tienen principio ni fin, no tienen una partitura. La narrativa tiene que emerger de las condiciones que el artista establece. Para este proyecto de Caja de Arena en la playa de Los Ángeles, pusimos 2 grandes proyectores en la playa y 2 cajas de arena. Las cajas de arena están en esos trusses que ven ustedes ahí, como si fueran booths de DJ. Cuando tú entras a una de las cajas de arena en la noche, metes la mano. Y cuando metes la mano en la caja de arena, automáticamente tu mano aparece proyectada en la playa a 40 metros de ancho. Al mismo tiempo que estamos grabando a la gente en la caja de arena, estamos grabando a la gente de la playa. Entonces tenemos estas cámaras de vigilancia que proyectan. ¿Ven ustedes esas sombritas negras en la caja de arena? Esa es la gente de la playa. Luego tú estás compartiendo 3 escalas. Por un lado estás ahí luego en la escala humana. Luego tienes el diminuto, la maqueta en el sandbox, en la caja de arena. Y luego la imagen descomunal de los efectos especiales en la playa. Una vez más, este tipo de proyectos que son muy costosos son muy difíciles de vender porque la gente quiere poner logotipos, la gente quiere una historia pregrabada y preconcebida, y es muy incómodo que alguien te dé $200,000 y cuando le das a iniciar la pieza no hay nadie participando y te miran a ver y te dicen, no hay show, y dices, no, hay que esperar a que venga un chavito de 6 años y que empiece a jugar, y entonces ya todo el mundo se junta y empieza a hacer cosas. Por ejemplo, les enseño este señor. Por ejemplo, este señor quema a la gente. Este señor no quiere ser quemado. Entonces, un poco este tipo de piezas tienen una pretensión un poco sangrona, que es la idea
de que los políticos y las corporaciones piensan, por ejemplo, que para hacernos más seguros en la ciudad necesitamos tener más cámaras de vigilancia. En mi opinión, una de las estructuras que yo siempre he pensado, ¿qué sucedería si en lugar de tener, si cada cámara de vigilancia fuera reemplazada por un proyector? ¿Qué sucedería si en lugar de quitarnos imágenes, nos dieran imágenes para compartir y crear comunidad? Les dije que era una idea utópica. Bueno, el arte público debe ser autorrepresentativo, el contenido generado por el público, ya lo hablamos un poco. Este es un proyecto que hicimos en el túnel de Park Avenue, 7 manzanas, un túnel que nunca había sido abierto al público en general. Se utilizó para crear una pieza que se llama Túnel de Voces. En el centro del túnel teníamos un intercom, entonces tú apretabas el botón y decías algo, tu voz se convertía en luz y esa luz era como un arco. Y cada persona que añadía su voz iba moviendo las voces anteriores hasta que desaparecían del túnel. Se podían ver 300 voces al mismo tiempo y según caminabas había 300 canales de sonido para ir oyendo lo que los neoyorquinos decían. Una cosa curiosa que pasó con este proyecto es que para los permisos tuve que hablar con la policía de Nueva York. Y me dijeron, pues Rafael, vas a tener que introducir un retraso de 5 segundos o 6 segundos para que nosotros podamos censurar el proyecto. Y como mexicano, esto lo he visto mucho en las películas, les dije a NYPD, a la policía, les dije, this is America. Esto es América, les dije, y es su trabajo atender a la libertad de expresión. Y entonces todos me quedaron así como, ¿qué pasó? Dijeron, pues sí, ok, sin censura. Y se hizo sin censura, fue muy agradable el desenlace. Sí. Les cuento, eso está padre, pero les cuento que sí tenía razón la policía, porque esto 4 meses antes fue la bomba de la maratón de Boston. Entonces lo que la policía tenía miedo es que alguien dijera hay fuego o hay una bomba o algo así, y que había 10,000 personas en esa infraestructura y sobre todo en Nueva York, eso es tan delicado. Entonces los entendí y le hicimos un botón, y este botón lo tenía una docente que es una activista de freedom of speech, de derecho de hablar, y ella te podía apretar este botón si escuchaba alguna ofensa como la que acabo de decir. Si apretabas el botón se quitaba eso y poníamos a Laurie Anderson o a Kathy Acker, teníamos a García Lorca hablando de Nueva York, o sea, contenidos preseleccionados para hacer eso. Pero me enorgullece decir que en los 30,000 personas que pasaron por 40,000 personas que pasaron por esta pieza nunca se tuvo que apretar el botón. Un arte íntimo en contra de la intimidación. La intimidación es lo que sucede cuando tienes a Albert Speer o cuando tienes a Jean-Michel Jarre y les pagas, ¿quién hizo la iluminación de las pirámides de Tajín por $5 millones? Espérense, es un francés neocolonial, no me acuerdo, pero me muero de envidia del presupuesto de ese francés que las autoridades mexicanas se trajeron para mostrarnos la riqueza de nuestras culturas. Ese tipo de aparatosidad, de ostentación, de efecto especial lo encuentro muy problemático. Creo que es muy interesante hablar sobre lo íntimo y el procomún y hacer que nuestros espacios públicos la gente piense sobre ellos. Esta es una cámara de asfixia, la acabamos de presentar en el MUAC. Se trata de un aparato para visualizar nuestra respiración, el espacio público que es el aire, la atmósfera. Tú entras, aprietas un botoncito y la cámara se abre y entras a una sala de descompresión. Todo el aire limpio que acaba de entrar sale por 2 válvulas que están atrás. Cuando ya el aire limpio se ha salido, se abre otra cámara para que entres y te sientes. Y te invitamos a respirar el aire que ya ha sido respirado por todos los participantes anteriores. Guácala. Cuando estás sentado y respirando, tu aire, el aliento común, sale por estos tubos que los llevan a una serie de fuelles inspirados en
en órganos del siglo XVIII, y luego una serie de válvulas que hacen que 51 bolsitas de papel estraza se inflen y se desinflen más o menos 10,000 veces diarias, que es la frecuencia de respiración de un adulto en reposo. La idea es materializar o de alguna forma visualizar ese procomún, el aire que ahora es privado, que se convierte en público. Y hay enormes advertencias, ¿no?, en contra del contagio, por ejemplo. Estás compartiendo virus, bacterias, feromonas, todo tipo de asquerosidades. Pánico, porque para salir tienes que volver a pasar por la cámara de descompresión. Y el tercero era asfixia. Teníamos 10 días de oxígeno en las cámaras, pedíamos a la gente que nada más se metiera 10 minutos. Yo desde luego nunca me metí. Bueno, fui el primero en meterme. Y la idea era principalmente que iba a ser una pieza conceptual, pero aquí en México, como en España, como en Turquía, colas y colas de gente se metían para experimentar esta idea del reducto del procomún. Ya casi termino. Efímero. La pieza debe estar en constante devenir. Esta es una serie, la primera de muchas fuentes que estamos haciendo ahora en el estudio. Esta se llama Nombras el agua, es el prototipo de una fuente más grande que vamos a poner en el espacio público. Y lo que hace es un espejo de agua que tiene atomizadores ultrasónicos que están controlados por computadora y que escriben la poesía de Octavio Paz. Sobre todo las poesías de Octavio Paz que tenían que ver como vuelta, que tenían que ver con la idea de que cuando la poesía se habla se convierte en un fenómeno atmosférico y que lo puedes respirar. Entonces, la tenemos en español también, pero el video es la versión de inglés. La fuente misma está convirtiendo la poesía en algo que puedes respirar y que desaparece y se desvanece. Es muy bueno para la piel seca. Entonces, esta es una fuente efímera. Experimental, tiene que ser el producto de una investigación. En mi equipo en Montreal tenemos 10 personas, la mitad son ingenieros, la mitad son artistas o arquitectos. Por cierto que contrato a arquitectos y pago muy bien, pero una de las condiciones es que tienes que detestar el 95% de la arquitectura, que creo que es el caso de casi todos los arquitectos que conozco. Entonces, experimentar. La voluta azteca y maya, todas nuestras volutas precolombinas, nos hablan de que cuando tú hablas estás generando una turbulencia en el aire. Entonces, se me ocurrió hacer un aparato que es un tomógrafo láser que detecta el movimiento del aire según sale de tu boca. Y con fotogrametría estamos intentando reconstruir esa voz a través de la turbulencia del aliento. Esta es una impresión tridimensional en acero de un speech bubble, o sea, de una voluta. Esta es la primera, palabra capturada con este nuevo sistema. Me gusta mucho que la voz sea del tamaño de tu mano, como un proyectil. Me hubiera gustado que la primera palabra fuera chingada. Aquí está la frase completa que fue la primera palabra, que es Au clair de la lune, que fue la primera cosa que grabaron 30 años antes de Edison, un señor que se llamaba de Martinville. Y ahora estoy haciendo una obra basada en el trabajo de R. Murray Schafer, que es como el John Cage canadiense, el postulador del paisaje sonoro. Él siempre dijo, escucha al mundo, deep listening, ¿no? Escuchemos qué es lo que hay detrás. Esa voz la vamos a convertir en una enorme escultura vaciada en aluminio, que además tengo muchas ganas de hacer esto este año en Canadá, porque no tiene ni internet, ni electricidad, ni nada más la pones ahí, y a pesar de ser un objeto completamente digital y de representar ese momento de turbulencia de la voz, pues no puede fallar. Y la última pieza es una llamada por el arte no razonable. Es decir, tenemos que hacer piezas que sean muy difíciles de vender. Si a todo el mundo le gusta, eso está muy mal. Tienes que hacer algo que de alguna forma tenga un riesgo, que sea verdaderamente memorable, que no sea un salvapantallas. Entonces, esta es una pieza que voy a hacer en México en unos años. Es una propuesta de una captura ocular, ¿no? un escáner de írises del público que luego generan este tipo de mapping en los mullions del edificio. Entonces, yo tengo la impresión de que este edificio va a ser inolvidable.
¿Desagradable? Pues depende. Esto es lo que a mí me gusta, pero creo que tenemos que tener esas ganas de hacer algo que sea completamente diferente a lo que se esté haciendo en otros lugares. Ahí está nada más un detalle. El GitHub es interesante porque todo nuestro código, todos los programas que nosotros hacemos en el estudio, los ofrecemos en código abierto para que otros artistas o arquitectos los puedan reutilizar. Entonces vayan al GitHub para ir descargando lo que hacemos en código fuente. Y terminé antes de tiempo, fantástico. Gracias.